Un gran saludo, muchas gracias por permanecer en los trabajos de este seminario internacional, Acceso a la Información, Derechos, Organizaciones y Garantías. El día de hoy vamos a escuchar una conferencia dentro de nuestra programación. Mi nombre es Víctor Peña, estamos en la coordinación de esos trabajos. De mi parte, nada más señalar pues que esta es una actividad que se convoca a través del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y los trabajos se están desarrollando con el apoyo del semillero de investigación AMESIP. Y en ese sentido, bueno, las personas que hicieron posible, han estado haciendo posible esta actividad, es por parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Irene Espiño, directora general, y el doctor Antonio Estrada, secretario académico. De parte del Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM, agradecerle a Daniel Ortega Carmona, coordinador, y al profesor Maximiliano García Guzmán, profesor investigador de ese centro. Y aquí de casa del Colegio de Sonora, pues agradecer al rector, doctor José Luis Moreno Vázquez, y a la directora del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, la doctora Gabriela García Figueroa. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al maestro Alan Torruco, que pertenece, bueno, está también haciendo estudios en la UNAM y pertenece a este semillero AMESIP. Alan, te paso el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Víctor. Isaac Asimov nos mencionaba que la inteligencia es un accidente de la evolución y no necesariamente una ventaja. El día de hoy tenemos el honor de tener al doctor Pablo Esquiaf y él ha tenido una gran trayectoria académica y sobre todo en la parte de la docencia. Ha sido doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de Acuña, incluso obtuvo su mención cum laude. Es maestro en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Montevideo, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental de Uruguay. Es profesor de Información Pública y Datos Personales en la maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Sus áreas de investigación es el derecho a la información, con especial énfasis a la información pública, la protección de datos personales, la ética pública y comunicación innovadora. Ha dictado clases, charlas, conferencias en varios países del mundo, tanto del viejo como del nuevo continente, en España, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Es autor de libros y artículos especializados publicados en Uruguay y en el extranjero. Y hoy tenemos el honor que nos brinde la conferencia Derecho Administrativo en tiempos de la inteligencia artificial. Le cedo la palabra al doctor Pablo. Bueno, muy bien, muchas gracias, profesor Alan, muchas gracias, profesor Víctor. Bueno, para mí es un verdadero placer acompañarlos en esta tarde de Montevideo, tarde-noche quizás en México. Siempre es un orgullo poder participar en eventos organizados por ustedes, por el Colegio de Sonora, por el Centro de Estudios, por la UNAM, la cual tuve el placer de ser invitado el año pasado. Así que bueno, en las conferencias creo que lo más importante, bueno, es que estuvimos en tierra hermana de México y ojalá podamos volver pronto. Así que siempre es un honor participar de estas actividades y de este tan importante seminario internacional que han organizado con un tema que, bueno, a mí particularmente siempre me apasionó mucho, como es todo el tema del acceso a la información y de los derechos, organizaciones y garantías que eso supone. Nosotros en Uruguay tenemos una ley de acceso a la información pública que es del año 2008 y a su vez casi mes menos, también se dictó una ley de protección de datos personales que también es del año 2008 y esa ley de acceso a la información pública se basó mucho en aquella ley, una de las primeras leyes referentes de la región, como fue la ley en México de acceso a la información pública. Y uno, justo preparando esta charla para compartir con ustedes, uno primero nos podemos plantear todo lo que ha cambiado en tan poco tiempo. O sea, en Uruguay nosotros tenemos una ley que es del año 2008, una ley que ni siquiera tiene 20 años y que ya hoy todo lo que se refiere al acceso a la información, o sea, o lo que se buscaba en ese momento con la transparencia, con el acceso a la información,
claramente hoy como podemos decir, como una especie de piso donde ya es algo que no se discute y ahora el gran desafío que tenemos por delante es todo el tema de acceder a información pública en tiempos de inteligencia artificial, que obviamente nosotros hicimos en España, bueno, la tesis de doctorado en plena pandemia y me acuerdo que en aquel momento se empezaba recién a hablar hace unos años de inteligencia artificial y nosotros siempre en una tesis o en trabajo de investigación, siempre que se escribía algo relacionado en la materia, en el derecho administrativo, como que se guardaban los últimos puntos de un trabajo o de una investigación para hablar de inteligencia artificial. Era algo que nosotros los veíamos todavía bastante lejano y hoy realmente ya ha golpeado la puerta, entró a nuestra casa, entró a nuestra sociedad, entró al derecho y obviamente también al impacto que está teniendo y va a tener en los próximos años, yo creo que ya mismo, en todo lo que implica la concepción o conceptualización tradicional de lo que implica la regulación en derecho administrativo, cómo se va a manejar la inteligencia artificial y cuando hablamos de inteligencia artificial, por lo menos en sede de derecho y derecho administrativo, hay dos grandes temas que tenemos que preguntarnos, o sea, ¿quién va a controlar todo esto? Esa es una gran pregunta. ¿Quién es la estructura actual cuando nosotros en C Derecho Público estudiamos y se enseña en facultad todo el tema de la teoría del control? Bueno, a ver, ¿quién va a controlar todo esto? Se necesita crear, que yo entiendo que sí, ahora vamos a ver, una nueva institucionalidad, por lo menos para darle un marco a todo esto y dejar de hablar de inteligencia artificial, digamos, en el aire, y cuáles van a ser los principios rectores que van a regular todo este tema de la inteligencia artificial. Yo creo que ahí tenemos dos o tres grandes líneas para investigar, para conversar, para trabajar, porque claramente acá tenemos un gran tema que es cómo nosotros volcamos hoy todo el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, que de eso se trata en materia de derecho administrativo, transparencia y rendición de cuentas que son, como ustedes bien saben, sinónimo de un Estado de Derecho, y cuáles van a ser entonces los principios orientadores de la inteligencia artificial en la administración pública. Una administración pública que hoy en nuestros países de Sudamérica tiene mayor o menor grado de avance, pero que ya dejó de ser incipiente y que está bastante avanzado todo el tema de la digitalización de la administración pública y ahora nos encontramos con este fenómeno de la inteligencia artificial. Y ahí obviamente yo simplemente no voy a aburrirlos con la introducción, después tenemos un trabajo para facilitar al colegio y al seminario, pero realmente nosotros estamos hoy en un nuevo paradigma administrativo en materia de sociedad de la información y de nuevas tecnologías y el desafío de todo esto es cómo vamos a regular la gobernanza y la transparencia en el tema de la inteligencia artificial. Eso como punto básico y nosotros ahí entendemos que obviamente existe una nueva dimensión de transparencia y rendición de cuentas en esa serie de principios que yo creo que ahora simplemente podemos hablar de principios orientadores en materia de inteligencia artificial. Y ahí vamos a ver que en algunos lados ya se habla de gobernanza en inteligencia artificial, se habla de capacidades en inteligencia artificial y también se habla de desarrollo sostenible, que eso es bien importante en temas de inteligencia artificial. Por último, en la conferencia vamos a dar breve mención a lo que es, para compartir con todos ustedes en toda Iberoamérica, la estrategia nacional en Uruguay de inteligencia artificial y cuáles son, digamos, las recomendaciones para una regulación que entendemos que es necesaria en materia de inteligencia artificial. Dicho esto, como digamos primer gran punto ya avanzando en la exposición, nosotros nos tenemos que plantear cómo vamos a regular la gobernanza y la transparencia en la era de la inteligencia artificial. Y ahí es donde entendemos que el derecho administrativo juega un rol central, porque es el derecho administrativo el que tiene que dar a todos las herramientas para regular esto. Y cuando yo hablo de regular esto, nosotros no podemos pretender regular la inteligencia artificial con las teorías que todos estudiamos en materia de regulación, pero que tienen 20, 30, 40, 50 años. Claramente, estos fenómenos y acá donde yo me detengo solo un segundito, la inteligencia artificial existe sin regulación. O sea, no necesita la inteligencia artificial al derecho para existir.
como antes pasaba hace 100 años con un contrato de compraventa civil. Si yo ese contrato de compraventa civil no lo planteaba en un código civil, ese contrato no existía. Hoy no. Todos estos fenómenos tecnológicos van mucho más adelante que el derecho. Entonces, como no necesitan el derecho para existir y tampoco lo van a necesitar si yo no los regulo, o sea, inteligencia artificial ya está, existe, tenemos que ver, y nosotros como operadores del derecho, como especialistas todos en derecho administrativo, ver cómo podemos sentar una serie de reglas de juego para por lo menos encauzar estos fenómenos. Entonces, ahí creo que el principal desafío es regulaciones funcionales, perdón, funcionales a este sistema, a esta era de la inteligencia artificial, y no regulaciones que terminen trancando todo esto, porque obviamente estos fenómenos son como una especie de tsunami, o sea, si yo los quiero trancar, van mucho más rápido que nosotros. Entonces ahí claramente nosotros tenemos que señalar que la inteligencia artificial está transformando todos los sectores de la actividad a medida que se va reconociendo el potencial que tiene la tecnología para mejorar productividad, potenciar la creatividad, impulsar la calidad y generar nuevas soluciones. Hoy se habla también de inteligencia artificial regenerativa, esto está teniendo mucha influencia en ámbitos médicos, en ámbitos farmacéuticos, etcétera, y ahí es donde nosotros por primera vez, ya por ejemplo, ¿no? Estuvimos en Madrid hace una semana y ya en Europa en 2024 se está hablando de una ley de inteligencia artificial de la Unión Europea o la ley de la inteligencia artificial de la UE que entró en vigor hace unos años y hoy que está en pleno debate. Todos estos temas están en pleno debate, o sea, acá no tenemos nosotros ningún tema ya por cerrado ni por discutido y todo está para mejorar y para avanzar. Y en este punto, y dado que el título nuestro de nuestra exposición que ustedes seleccionaron refiere al derecho administrativo, entendemos que el derecho administrativo debe hacer frente a estas nuevas demandas de una sociedad digital que obviamente va a reclamar nuevas prestaciones y nuevos servicios que en su momento se prestaban solo por plataformas digitales y que requieren mayor participación ciudadana. Pero ¿cómo nosotros le vamos a dar mayor participación ciudadana hoy con el tema de la inteligencia artificial? Por eso, de eso nosotros no nos podemos olvidar que cuanto más transparencia haya, esto supone más información hacia los ciudadanos, hacia la sociedad y hacia todos los que formamos parte de la misma. Y ahí, como punto bien importante, tenemos que destacar que en la Carta Iberoamericana del CLAD, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo, se esbozó un primer concepto de inteligencia artificial. Ahí se habla como tipo especial y disruptivo de la tecnología de información y comunicación basada en la utilización de datos y algoritmos capaz de generar aprendizaje y comportamiento considerado autónomo. Y yo creo que esa definición de CLAD es importante porque es un punto de partida para todo esto porque seguramente ustedes escucharon hablar varias veces de inteligencia artificial, pero hasta ahora, por lo menos hasta el CLAD en este lado del continente, nosotros no teníamos por lo menos una definición o qué entendíamos por eso. Obviamente hay muchas más definiciones que ustedes pueden fácilmente acceder en todos lados, pero la importancia de esta Carta Iberoamericana es que consagra una serie de principios de la inteligencia artificial en la administración pública. Y ahí nosotros tenemos que tener bien en cuenta que estos principios simplemente tienen que valorarse en todos lados, o sea, nosotros tenemos que potenciar esos principios y ahí la Carta Iberoamericana asumió, y esto es positivo, la necesidad de promover una serie que le llama de principios orientadores en el desarrollo de la inteligencia artificial en la administración pública. Y ahí, si bien la carta obviamente no vincula a todos los países de la región, pero creo que se puede tomar como orientadora de todo esto, teniendo en cuenta que acá se habla, por ejemplo, del principio de transparencia, principio de trazabilidad, la explicabilidad y que son principios bien sustantivos, porque si nosotros hablamos de inteligencia artificial sin transparencia, esto no va a funcionar. Acá tenemos que ser bien transparentes con el uso de la inteligencia artificial. Lo mismo con el tema de la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es, bueno, yo conozco la ruta, sé por dónde va, sé quién intervino, sé qué se hizo. Y trazabilidad para mí, si ustedes me permiten, es sinónimo de control. Algo que no es trazable es algo que no es controlable. Bien. Y después la explicabilidad, o sea, dar explicaciones, contarle al ciudadano, que es al cual obviamente, como ustedes saben, el Estado le debe rendir cuentas de qué
qué está haciendo en materia de inteligencia artificial y cómo se está promoviendo que todos podamos comprender los distintos sistemas de inteligencia artificial. Nosotros entendemos que acá claramente estamos en un cambio de paradigma y todos los acá presentes somos partes y contemporáneos de ese cambio de paradigma. Entonces a nosotros no nos están contando lo que pasó hace 10 años con la inteligencia artificial, sino que lo estamos viviendo. Y después, un gran tema vinculado también a los principios es cómo vamos a implantar la inteligencia artificial, o sea, cómo se va a ejecutar la inteligencia artificial dentro de la administración pública. Y creo que eso es un gran tema que obviamente requiere una planificación estratégica. Este tema nosotros lo hablábamos el otro día también en un seminario internacional. Esto es algo progresivo, esto es algo que va a requerir una estrategia pública de inteligencia artificial y es algo que no se va a hacer de un día para otro claramente. O sea que creo que estos principios nos pueden dar una mano, por lo menos, o un puntapié para ver cómo empezamos a manejar el tema. Vinculado 100% al tema de los principios está el tema de la gobernanza, o sea, cómo nosotros a nivel país, a nivel de la realidad de cada uno de los países de nuestro continente, va a tratar, yo digo tratar de regular, porque a veces nos pensamos que es muy fácil regular el tema de la inteligencia artificial. Y ahí, simplemente para compartir con ustedes, en noviembre del año pasado, Uruguay aprobó la primera estrategia nacional de inteligencia artificial. En Uruguay hay esbozos ya de una nueva institucionalidad, todavía muy en pañales, pero creo que es bien importante. Se creó, por ejemplo, un comité estratégico del sector público para la inteligencia artificial y datos, que es, digamos, la piedra angular en lo que refiere al despliegue de una política pública de inteligencia artificial, que, ojo, esto no es solo un tema del sector público, acá claramente tiene que haber una relación entre sector público y sector privado como claramente partes interesadas. Ahí en la gobernanza. ¿Qué buscamos con gobernanza? Bueno, básicamente establecer un marco de gobernanza supone garantizar el desarrollo y uso ético, responsable y seguro de la inteligencia artificial. Y ahí nosotros tenemos que trabajar desde el derecho administrativo, desde el Estado, en crear una institucionalidad adecuada, marcos regulatorios claros y procesos eficientes que promuevan la transparencia, la seguridad, la inclusión y la seguridad jurídica. Yo creo que ahí están las claves de cómo tenemos que trabajar en inteligencia artificial desde el Estado y nosotros como operadores desde el punto de vista del derecho administrativo. Punto fundamental también para todo esto, el tema del desarrollo sostenible. O sea, nosotros hoy estamos obligados a hablar de desarrollo sostenible y ahí tenemos que aprovechar a la inteligencia artificial como un motor clave para el crecimiento económico, que tenga inclusión, el desarrollo sostenible de un país, el fortalecimiento de la competitividad del sector privado y sobre todo la profundización de lo que es un proceso de transformación digital de Uruguay. Acá estamos hablando de proceso de transformación digital y la palabra proceso, y hablando más todavía de inteligencia artificial, supone que esto requiere planificación, requiere etapas, requiere control o cumplimiento de metas o objetivos trazados. Ahí yo creo que es bien importante todo este tema de los principios, es bien importante el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial y obviamente ver cuáles son las mejores recomendaciones para la regulación de la inteligencia artificial, que ahí, si bien lo que podemos hablar hoy creo que es trasladable a todos los países, después hay que ver cómo la propia realidad de un país va a permear todo esto para hacerlo realmente aplicable a cada realidad. Yo creo que acá, en síntesis, porque vamos a dar espacio para las preguntas, cuando nosotros promovemos una regulación de la inteligencia artificial, claramente el objetivo nuestro tiene que ser que esta regulación funcional al fenómeno propenda o esté orientada al desarrollo ético, la protección de los derechos humanos y obviamente el fomento de la innovación tecnológica. Creo que esos son los tres ejes centrales, claves para sentarnos a hablar de inteligencia artificial, para poder pensar en inteligencia artificial, para poder promover esto en ámbitos académicos. Yo creo que hoy, y con esto voy cerrando, es obligatorio tener una materia en el grado de Derecho de Inteligencia Artificial. No podemos seguir hablando de inteligencia artificial como algo extraño a nosotros, sino que hay que empezar a formar a los estudiantes desde el grado
Yo he visto cursos de maestrías o alguna cosa, pero desde el grado en inteligencia artificial, porque claramente van a trabajar en un mundo y una sociedad que va a ser de inteligencia artificial. De mi parte, para esta primera parte, muchísimas gracias y estamos a las órdenes para cualquier duda o consulta. Muchas gracias, doctor. Por mi parte, tengo algunas preguntas que realizarle. También creo que el doctor Víctor tiene algunas preguntas. Doctor, ¿quiere usted iniciar, doctor Víctor? Sí, muchas gracias. Y gracias, profesor, por la presentación. Creo que justamente nos ubica en pues en la necesidad de aprender sobre la marcha, ¿no? Luego, o al menos hablo en lo personal, los marcos que uno tiene para comprender la inteligencia artificial, pues son los que uno pudiera utilizar o los que conoce que se utilizan. Yo quizás aprovechar la oportunidad, profesor, justamente para conocer su reflexión sobre lo siguiente, eh, pensando en el acceso a la información pública, ¿no? Eh, si quitáramos de la ecuación el tema de la inteligencia artificial, creo que algo que ha cruzado siempre digamos, en la temática es la desconfianza que hay sobre la información que uno conoce a través de los mecanismos oficiales de la información, ¿no? Es decir, sea que la información esté en Internet o sea que es lo que nos responden a una solicitud, me parece que al menos en la región siempre hay esta idea de me estarán diciendo no la verdad, ¿no? Con inteligencia artificial, aún con el principio de trazabilidad que nos comparte, creo que eso se hace mucho más complejo porque, eh, pues, si encontrábamos alguna discrepancia entre la información recibida y la realidad en un proceso ordinario de acceso a la información pública o a los archivos, pues había como una unidad administrativa responsable de identificar y de generar esa información. Y con inteligencia artificial, al menos desde los marcos pobres que yo tengo, me parece que el reto se multiplica varias veces. ¿Hasta dónde podemos saber quién es responsable de la calidad de información que se accede en ese sentido, ¿no? Entonces, justo saber su reflexión sobre eso y también sobre lo que platicaba y nos compartía del papel del derecho administrativo, preguntarle si es, digamos, un poco alrededor de esta idea de entre más se logre regular, menos los riesgos que se van a correr al momento de gestionar, de administrar la información que se tiene, pensando esto sobre todo pues en organizaciones públicas, ¿no? En gobiernos, etcétera. Entonces, digamos, también así, de manera exploratoria, conocer sus reflexiones en este sentido, profesor. Muchas gracias, Víctor. Si me permitís, voy a empezar por el final. A ver, yo creo que no podemos seguir hablando o concibiendo el derecho administrativo como si nada hubiese pasado. Con esto no digo que todo lo que hemos estudiado, aprendido de derecho administrativo haya que tirarlo, no, pero tenemos que empezar a mirar hacia adelante. Y ahí yo creo que está el gran desafío, y por eso insisto en que, por ejemplo, no tenemos hoy educación a nivel de grado en la formación jurídica, por lo menos en Uruguay, en tema de inteligencia artificial. Queda como que lo voy a aprender después que haga una maestría o un doctorado o me especializo en algo. Entonces, no estamos dando las herramientas a los nuevos estudiantes para el mundo que le va a tocar vivir, porque ahí sí no va a haber dos lecturas en cuanto a que la inteligencia artificial va a estar más que instalada. Entonces, yo creo que hay que empezar a replantearse mucha cosa dentro del derecho administrativo, dentro de todo eso el concepto de regulación, o sea, yo no puedo regular la inteligencia artificial como regulaba la actividad financiera, la actividad bancaria, como regulaba la contratación pública o la función pública hace 20 años. Esto requiere otro tipo de regulación, pero para eso tenemos que estar preparados y formados. Creo que ahí está el gran desafío que tiene hoy la disciplina y vinculado a lo que decías después, Víctor, de la transparencia. Claramente, yo creo que hemos trabajado mucho tiempo en el tema de transparencia, creo que hoy estamos mucho mejor que antes. Eso no quiere decir que estemos bien o en lo mejor posible. ¿Qué quiero decir con esto?
antes de la oleada de leyes de transparencia en México, Uruguay, en Chile, en varios países de la región, pedirle algo al Estado era casi imposible. O sea, yo me acuerdo cuando recién hacía la carrera de grado, que se discutía si escuchen bien, ¿no? No ustedes que son especialistas, sino el resto del auditorio, si los sueldos del presidente de la República o un ministro tenían que ser públicos. Esa discusión la vivimos en los países. ¿Cómo le vas a pedir el sueldo al presidente de la República o a un ministro de Estado? Eso hoy ya no se discute más. Entonces yo creo que ahí estamos en otro nivel de discusión. O sea, la transparencia creo que se impregnó. Después, lo que bien comenta Víctor es real. A veces el Estado no da todo lo que tiene o lo da con baja calidad o sigue escondiendo, guardando algo. Eso es un tema de credibilidad. Y si nosotros entendemos que la transparencia es sinónimo de Estado de Derecho y que no hay Estado de Derecho sin transparencia, yo eso lo haré, lo puedo hacer una vez, lo puedo hacer dos, pero estoy fagocitando las instituciones y le estoy haciendo perder credibilidad. Creo que ahí las leyes como las tenemos están bien, lo que sí no contemplan son estos fenómenos, porque yo que le voy a pedir al Uruguay o a cualquier país, dame cómo es el sistema o el software interno que maneja la inteligencia artificial de determinar un Ministerio de Justicia, de un Ministerio de Defensa, un Ministerio del Interior o a la policía. Ahí creo que es hoy donde las leyes que tenemos no llegan. Entonces, tenemos que ver cómo acompasamos todo esto. Y mirá, a lo que decía Víctor, yo creo que esa trazabilidad de la inteligencia artificial va a quitar mucho margen de maniobra en lo que es la especulación cuando doy o no doy determinada información, porque si yo lo voy a pasar todo por inteligencia artificial, la inteligencia artificial en principio es 100% objetiva y va a arrojar lo que arroje, y creo que la incidencia de la persona, o sea, de nosotros, va a ser mucho más baja que hoy, lo cual también es todo un riesgo, ¿no? Porque ahí es como ahora, o sea, si yo googleo el nombre de cualquiera de nosotros, ahora en Internet, vieron que en Google ya hasta hay una ventana de inteligencia artificial, y eso yo no puedo incidir en lo que dice. O sea, me puede gustar más o me puede gustar menos. Capaz que ustedes antes hacían esa búsqueda y yo se la podía presentar de otra forma. Ahora, ese margen de maniobra o de discrecionalidad, cuando esto esté implementado, creo que se va casi a cero. Entonces, bueno, yo lo dejaría como una gran interrogante. Yo en este tipo de temas, a diferencia, bueno, cada uno, otras personas son más concluyentes, no me gusta ser tan concluyente porque todo esto está en permanente evolución. Entonces, sería deshonesto de mi parte con ustedes si yo doy cosas por sentadas cuando estamos todos investigando este tema y estamos todos pensando cómo bajar a tierra esto. Ahí yo le decía en la posición, acá el gran desafío es cómo implementamos esto, o sea, cómo bajamos a tierra esto, porque yo creo que estos principios que conversamos, y capaz que usted me dice, no, mira, Pablo se olvidó de esto, del otro, pero creo que entre tres o cinco principios generales de este tema son aplicables a toda la región. Después, el desafío es cómo regulamos la inteligencia artificial y cómo hacemos que esa regulación se incorpore a la legislación local, que ese sí es otro tema porque acá obviamente cada uno de nuestros países tienen sus particularidades legales, constitucionales o lo que fuera. Pero creo que estos principios, más o menos tres, cinco principios orientadores, como dijimos, no van a tener problemas en ninguno de los países. Creo que por ahí, no sé, Víctor, si esto fue claro o precisamos algo más. Muchas gracias, doctor Pablo. Otra de las preguntas que me surgió de su plática, veo que en Uruguay están muy avanzados en el tema de inteligencia artificial, tanto que ya están emitiendo legislaciones, emitiendo regulaciones con respecto del tema. Y pues vemos que la inteligencia artificial no solo nos ayuda a poder focalizar dicha información, la información pública, también nos sirve para automatizar ciertos procesos que son parte de la misma administración pública. Y en este caso quería preguntarle desde su experiencia, ¿cómo están tomando el tema de la responsabilidad administrativa con respecto a estos procesos que puedan ser encargados a la inteligencia artificial? Porque pues podemos ver errores simples, ¿no? Como el de la IA de Antiquata et Nova del Vaticano, ¿no? Pues tiene algunos errores, el Vaticano va, se disculpa y pues hacen esas modificaciones, pero ya cuando fungen funciones públicas específicas, ya cuando se vinculan con la esfera jurídica de los ciudadanos, pues no basta con una simple disculpa, hay responsabilidad por parte del Estado. ¿Cómo lo ha tomado Uruguay ese tema? Bueno, muchas gracias, profesor, también por la pregunta. Simplemente una acotación.
En Uruguay en marzo tuvimos un cambio de gobierno. Lo que yo comentaba era, el gobierno anterior dejó todo el puntapié inicial de lo que es la Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial. Incluso hay algún borrador de proyecto de ley, todavía no tenemos ley, eso, pero sí está muy avanzado lo que es el proyecto y que seguramente en esta legislatura, nueva legislatura que arrancó en Uruguay en febrero de este año, vamos a tener una ley de inteligencia artificial, eso es importante. Creo sí que es un gran tema lo que vos planteás, porque acá, y ahora vuelvo también a lo que dijimos del derecho administrativo, esos pilares del derecho administrativo, la transparencia, el control, lo que planteaba Alan recién de la responsabilidad, no van a poder satisfacer lo que es la inteligencia artificial si no los ayornamos. ¿Qué le voy a aplicar a la inteligencia artificial? La responsabilidad contractual, extracontractual, ¿cómo va a ser una reparación patrimonial con inteligencia artificial? ¿Qué pasa si yo mañana voy a un órgano jurisdiccional en Uruguay, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con un tema de inteligencia artificial? No vas a saber qué hacer. Entonces yo creo que ahí es donde estamos perdiendo tiempo, porque nosotros tenemos que trabajar en cómo nosotros a esos institutos clásicos de derecho administrativo, responsabilidad del Estado, control, etcétera, cómo los ayornamos para controlar esto. Ahí está el gran tema. Y lo otro, y vinculado a lo que dijo Víctor, esto a nivel privado ya va volando. Entonces, ¿cómo hacemos para resguardar? Porque lo que yo cerré la exposición con ustedes, esto es un tema también de derechos humanos. Y les pongo un ejemplo bien claro, se habló hace unos días en Madrid. Nosotros hoy, por ejemplo, los sistemas de videovigilancia pública, ¿no? Hasta hoy, bueno, dependiendo del avance de cada país, eso era controlado por el Ministerio del Interior, que se llama Uruguay, por la policía local o federal, México, etcétera. Y era el Estado, obviamente, a través del Ministerio del Interior, que nos ponía cámaras en lugares públicos, en la calle, en un metro, en un aeropuerto. ¿Y la cámara qué hacía? Y la cámara afirmaba que Alan entraba con una valija, que Pablo despachaba esto, que Víctor lo otro, pero poco más. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, ya la inteligencia artificial se ha infiltrado en esos sistemas de seguridad pública y pueden rastrear desde que Alan se subió a un metro en Manhattan y bajó en la última terminal, después se tomó una Coca-Cola en un bar, porque están con inteligencia artificial trazando todos los movimientos. Ustedes me preguntan eso, a mí si está mal, para mí está perfecto, porque hay una razón de seguridad pública. Ahora, ¿dónde está el tema del equilibrio de esto con los derechos humanos? Punto uno, ¿los ciudadanos saben realmente esto o no lo saben? Ahí está el gran desafío. Y ahí voy a lo que dije al principio. Esto que yo les comento, ¿necesitó que el Estado lo regulara? No, no lo necesitó. Yo me acuerdo cuando empezaron los sistemas de videovigilancia pública en Uruguay, hace más o menos 10 años, hubo todo un revuelo público. Se hizo una consulta en la Unidad de Protección de Datos Personales de Uruguay si me podían firmar en lugar público. Y fue todo un debate, y demoraba, se trancaba el tema. Imagínense lo que eran las cámaras de seguridad hace 10 años y lo que son ahora. O sea, hoy con una cámara yo les veo hasta el color de los ojos a ustedes y de ahí monitoreo dónde estuvieron los últimos 5 días. Entonces, yo creo que acá, de hecho, acá hay un gran tema que yo lo dije al final, que es el tema de los derechos humanos, de la protección de nuestra privacidad, de nuestra intimidad, y eso hoy es un gran interrogante de cómo lo vamos a hacer, cómo va a regular ese Ministerio del Interior, hasta dónde va con esto. Porque, a ver, acá, y con esto creo que se hicieron por esta pregunta, yo esto de la inteligencia artificial no le puedo poner un techo. Porque hoy capaz que ve eso y en 5 semanas, en 2 meses, va mucho más, porque la tecnología va y va para adelante. Entonces, por eso yo decía, si yo trato de hacerle una regulación que lo trate de encorsetar al tema, explota, no lo va a poder controlar. Entonces, cuidado con este tema, cuidado con el tema del equilibrio entre esto y derechos humanos, cuidado porque obviamente, como todos sabemos, estamos todos como sociedad expuestos a un mal uso o un uso no responsable que viole garantías mínimas de un Estado de Derecho, ¿no? Muchas gracias, doctor. Compañero Hans, ¿tiene alguna pregunta?
Bueno, ya para... bueno, sí. 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 A mí me gustaría preguntar sobre la situación de la discrepancia de poder. Yo veo tres actores, ¿no? Iniciativa privada, gobierno y ciudadanía. Obviamente cada uno tiene su agencia. O sea, la discrepancia de poder entre el gobierno, que puede tener una inteligencia artificial muchísimo más poderosa, que tiene la suficiente capacidad para decir, mi inteligencia artificial va a estar alineada con mis intereses y la tuya también va a estar alineada con mis intereses, pues es muy notable, ¿no? Aparte de la situación de las habilidades. Desde la academia, pues tengo ciertas habilidades, pero difícilmente podría yo competir con un profesional que va a estar contratado por la iniciativa privada o por el Estado, que aparte tiene una inteligencia artificial pues muchísimo mejor pagada y mucho más potente, ¿no? Entonces, pues en cosas como la que comentaba usted de la seguridad, pues maravilloso, especialmente como están las cosas ahorita. Pero en la cosa de los impuestos, en la cosa de la defensa de los derechos humanos, en la cosa de la defensa laboral, pues las cosas se ponen un poco más difíciles, ¿no? Con las nuevas tecnologías, la discrepancia de poder entre los que tienen poder adquisitivo y los que la pueden usar y los que no, pues se tiende a ser más grande que más chica, ¿no? Y el discurso que estamos recibiendo, además, por parte de quienes tienen más control de los medios de comunicación, es al revés. O sea, la tecnología te va a permitir una mayor equidad. Yo no veo que, o sea, las grandes compañías que generan las inteligencias artificiales tienen mucho más poder para emplearlas que los usuarios que reciben el servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar desde el punto de vista legislativo? O sea, ¿quién? O sea, lo normal es que va a haber una legislación con respecto a la ética y al alineamiento que va a tener la inteligencia artificial. Una ley generada por legisladores que va a delimitar el poder de los legisladores, ¿no? O orientada a compañías que generan inteligencia artificial que tienen el poder para fabricar su propia inteligencia, ¿no? Entonces, como que esto no queda muy claro, ¿no? Este, no sé cómo se vive esto allá. Muchas gracias, Han, por la pregunta. No, es lo que tú comentás en el sentido de que no hay todavía, a ver, yo creo que la ley, cuando es ley, va a estar por encima de todos y tiene que tratar de orientar tanto al sector público como al sector privado. Yo creo que hoy, al no tener nada, es un poco se vislumbra lo que plantea Hans, de que no sabemos para dónde ir y que obviamente esto como claramente puede dar más presupuesto del lado del sector privado y no solo presupuesto, sino también accesibilidad a mercados más desarrollados, que es otro tema. Creo que es una ventaja comparativa muy grande. Entonces ahí creo que, y más con la realidad de nuestros países, que es bastante similar en la región, creo que cuanto más potenciemos a lo público o al Estado en estos temas, sería más cierta la tendencia a tratar de equiparar un poco la diferencia en el punto de partida. Claramente hoy el sector privado, de hecho Uruguay ya está utilizando inteligencia artificial hace mucho tiempo, tanto en banca, en salud, y eso al sector público aún no ha llegado. Entonces yo creo que urge esa legislación, por lo menos para sentar reglas de juego, porque también creo que el privado se va a sentir cómodo con eso, porque hoy no tiene nada, y el privado sabe que está expuesto a muchas cosas que hoy no se sabe para dónde arranca si tiene un problema. ¿Me explico? Porque estos fenómenos digitales, si todo va bien, como todo va bien. Ahora, si mañana hay una filtración por uso de inteligencia artificial de datos en un sistema de salud, ese centro de salud, sea privado o público, se expone a una demanda millonaria por violación de confidencialidad, historia clínica, secreto médico, o sea, no es tan fácil. Entonces, creo que, insisto, esa regulación hoy es más que necesaria, por lo menos para sentar reglas de juego claras y transparentes para todos. Hoy no las tenemos, entonces cada cual
va a hacer lo que le parezca o lo que más le convenga. Con el riesgo, claro, de que si tiene un problema, no está bueno porque obviamente ni siquiera la justicia está preparada para estos temas. Pero comparto tu foto de la situación y creo que, bueno, creo que una regulación funcional al fenómeno creo que puede ayudar mucho, por lo menos para arrancar, porque esto tampoco lo vamos a regular y va a durar 200 años como duraban antes los fenómenos, ¿no? O sea, esto es muy cambiante. Muchas gracias, doctor Pablo Schiavi. Ha sido un honor que esté en este seminario internacional. Espero que nos acompañe en próximos eventos y pues estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos de vuelta. Ha sido un momento muy, muy, muy fructífero. Agradezco especialmente a todos por la invitación. Siempre que podemos participar en eventos organizados por México, decimos presente. Así que bueno, de vuelta a las órdenes y por cualquier consulta también de los participantes, no duden en contactarnos. Que tengan un excelente día.